¿Qué pasaría si os dijera que el manual de instrucciones de todo ser vivo, absolutamente todo, está escrito en un lenguaje de solo 4 letras? Pues hoy vamos a meternos de lleno a descifrar ese lenguaje explorando el libro El ADN. Es una crónica fascinante sobre el que es probablemente el descubrimiento más importante de la biología moderna. A ver, la idea de tener un manual de instrucciones para la vida suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues resulta que ese manual no solo existe, sino que está dentro de cada una de nuestras células, y se llama ADN. Mirad, el libro El ADN es en esencia una novela de detectives en toda regla. Nos cuenta esa carrera increíble, esa aventura científica para pasar de no tener ni idea sobre la herencia a descifrar el lenguaje secreto de la vida. Es una historia llena de intuición, de una competencia feroz y de momentos que, literalmente, redefinieron lo que significa estar vivo. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender qué es el ADN, ese manual secreto. Después, nos ponemos el sombrero de detective para seguir las pistas de su descubrimiento. Veremos cómo aprendimos a cortar y pegar genes. Os contaré para quién creo que es ideal este libro y para terminar, reflexionaremos sobre qué nos depara el futuro con este poder entre manos. ¡Vamos al lío! Muy bien, primera sección. Antes de conocer a los investigadores, tenemos que conocer al protagonista del misterio, el propio ADN. ¿Qué es exactamente esta molécula de la que tanto oímos hablar? Pensad en el ADN como una molécula larguísima, un polímero construido con un alfabeto de solo 4 letras, A, C, G y T. Lo más alucinante es que con estas 4 letras se escriben las instrucciones para crear un ser humano, un roble o una bacteria. Toda la diversidad de la vida, toda, en solo 4 caracteres. Es increíble. El libro usa una analogía que es sencillamente genial. El ADN es a la vez el mensaje y el papel donde está escrito. La estructura de azúcares y fosfatos es el papel y las bases, la A, C, G y T, son las letras. O sea, es información que se construye a sí misma. Una de las mayores maravillas de la naturaleza, sin duda. Y ahora sí, vamos con la historia de detectives. El libro nos sumerge en una carrera trepidante entre varios científicos que, con muy pocas pistas y muchísima intuición, compitieron para ser los primeros en resolver el gran enigma de la herencia. El camino fue largo, ¿eh? Esto no fue cosa de un día. Todo arranca con Mendel y sus famosos guisantes, que establecieron las reglas del juego. Décadas más tarde, Miescher aísla el ADN, pero sin saber muy bien qué era. No fue hasta 1944 cuando se confirmó que esa nucleína era la que llevaba la herencia. Y finalmente, en 1953 se desveló su forma. Casi un siglo de misterio. Lo que hizo Mendel fue fundamental. Se dio cuenta de que había rasgos dominantes, como el color amarillo de sus guisantes, que siempre se imponían, y otros recesivos, como el verde, que podían quedar ocultos y reaparecer más adelante. Fue el primero en ponerle matemáticas a la biología. Pero la pieza clave del rompecabezas, la pista definitiva, no fue un cálculo, sino una imagen. La famosísima fotografía 51. Fue tomada por la cristalógrafa Rosalind Franklin, y esta imagen de difracción de rayos X mostraba una X inconfundible. Era la prueba visual, la prueba de que la estructura del ADN tenía forma de hélice. Y así, Watson y Crick, utilizando los datos de Franklin, dieron con la solución. Un modelo elegantísimo y revolucionario, la doble hélice. 2 cadenas que se enrollan como una escalera de caracol, con los pasamanos por fuera y los peldaños, las bases, por dentro. Y lo más importante, con una regla de emparejamiento fija, A siempre con T y C siempre con G. Esto no solo explicaba la estructura, sino también cómo demonios podía copiarse. El secreto estaba ahí. Pero ojo, descubrir la estructura fue solo el principio. El siguiente capítulo de esta historia es, si cabe, aún más asombroso. ¿Cómo pasamos de entender el ADN a poder editarlo, a poder cortar y pegar trocitos de código genético como nos diera la gana? Nuestra primera herramienta para editar genes la encontramos, mira qué curioso, en las bacterias. Descubrimos que tienen unos pequeños anillos de ADN llamados plásmidos. Como dice el libro, funcionan como memorias USB genéticas. Y es que la analogía es perfecta. Transportan genes de una bacteria a otra. Eran el vehículo que estábamos buscando. La segunda herramienta clave fue el descubrimiento de las tijeras moleculares. Son unas proteínas, unas enzimas de restricción, que las bacterias usan para defenderse de los virus. Lo increíble es que cada una de estas tijeras corta el ADN solo cuando reconoce una secuencia de letras muy específica. Nos dieron la precisión de un cirujano. Con el vehículo y las tijeras, el proceso era sorprendentemente simple en concepto. A ver,
Primero, cortas un plásmido. Segundo, insertas el gen que te interesa. Tercero, lo sellas con una especie de pegamento molecular. Y cuarto y último, metes este plásmido ya modificado en bacterias y dejas que ellas hagan el trabajo sucio. Replicarlo millones de veces. ¡Pum! La ingeniería genética había nacido. Entonces, después de este repaso fascinante, viene la pregunta clave. ¿Merece la pena leer el libro? ¿Para quién es y qué se puede aprender de él? Vamos a verlo. Lo más valioso del libro, de verdad, es que no se lee como un manual de ciencia denso, sino como una historia humana. Claro que aprendes sobre los fundamentos, pero lo más importante es que entiendes el contexto. Te da las claves para poder participar en las conversaciones sobre edición genética que están definiendo nuestro futuro ahora mismo. Como veis, no hace falta ser un experto para nada. Este libro es ideal para mentes curiosas, para estudiantes o simplemente para cualquiera que quiera entender una de las tecnologías más potentes de nuestra era. Es una lectura sorprendentemente fácil de seguir y muy entretenida. Y con esto llegamos a la conclusión, que en realidad no es un final, sino una puerta que se abre de par en par. Entender el ADN no fue el fin de la historia, fue solo el pistoletazo de salida. Esta cita del libro lo resume todo a la perfección. No necesitamos historias de cómics para quedarnos boquiabiertos. La realidad de lo que es el ADN y de lo que podemos hacer con él supera cualquier ficción. La propia ciencia es la historia más impresionante que se puede contar. Y cerramos con la pregunta que nos plantea el libro y que en realidad define nuestro presente. Por primera vez en la historia del planeta, una especie, la nuestra, puede reescribir su propio código genético. La pregunta ya no es si es posible, sino qué debemos hacer con este poder. ¿Qué historia vamos a elegir contar con el lenguaje de la vida? Gracias por haberme acompañado.